Agudiza tus oídos. A partir de este momento, sube el volumen para que escuches Yo Soy Sendara en radio. Hi everyone, buenas tardes mi gente bella. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2026 y cuando el reloj marca las 5 de la tarde con 5 minutos, iniciamos Sendara en radio. Hoy tenemos la segunda edición de Legalmente Humana. En la producción y locución de este programa, Senda Rosas Ávila, certificado de locución número 59320, productor nacional independiente número 14661. Legalmente Humana tiene hoy un tema pero candente. Vamos a hablar del bullying y las cicatrices de salón. Y es que el aula, mi gente bella, debería ser un espacio seguro. Es ese lugar donde nosotros dejamos a los niños desde pequeñitos para que ese sea su segundo hogar. Pero el acoso genera un estrés crónico que rompe la identidad del niño, de la niña y del adolescente, dejando marcas invisibles que se arrastran hasta la adultez. Y en este dolor no hay dos actores, hay tres: el agresor, el agredido y el espectador. A ti, chamo, yo te digo que estás en el pasillo. Si tú ves que a un compañero le están haciendo algo, por favor no grabes y no te rías. Porque el dolor ajeno no es gracioso y esto se ha visto no desde ahorita, esto es histórico. Durante todas las épocas hemos vivido el bullying en carne propia. Y al hacer eso dejas de ser un testigo y te conviertes en cómplice de un daño moral. Y el mensaje para ti, papá, mamá, que nos escuchas, eres tú quien tiene el deber sagrado de orientar, de guiar y de corregir a tus hijos. Así que enseñemos en casa que la empatía importa, que no hace falta tratar de agradar a los demás para encajar en el grupo, ¿ok? Porque el sufrimiento de otro no puede ser usado para caer bien. El cambio de conducta de nuestros niños, niñas y adolescentes empieza con la conversación que tú, mamá y papá, tienes y lideras en tu casa. Y ese chalequeo no es cosa de muchachos. Y a mis invitadas del día de hoy, la doctora Marila Mendoza, que por segunda vez me acompaña en cabina, y la doctora Mirelba Manzano. Ellas son mis colegas abogados, especialistas en Derecho de Familia, en Derecho del Niño, Niña y Adolescente. Los saludos, muchas gracias a todos los que me escuchan y por acá vamos a estar compartiendo este temazo que Senda nos invitó el día de hoy. Gracias, Senda, por la invitación. Y un saludo cordial a toda tu audiencia. Marilyn y Mirelba, les pregunto, ¿cómo detectamos legalmente la diferencia entre un chalequeo pesado y un caso real de bullying? Las escucho. El chalequeo puede ser entre pares o no. El bullying estrictamente es entre pares. Entre chamos, entre niños, entre adolescentes. ¿Cuándo se puede convertir en un delito? Cuando deja de ser, cuando es sistemático y se causa un daño, un perjuicio grave a la víctima. Allí se puede incurrir en un delito, el cual está sancionado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Taxativamente, el bullying o acoso escolar no es un tipo penal. El cuerpo habla lo que el niño calla. El silencio es síntoma de una autoestima fracturada, que eso puede pasar inclusive hasta la adultez. El sistema nos ofrece las denominadas defensorías escolares para apoyar dentro del ámbito educativo. La Defensoría Educativa, que es el nombre que le da el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el CDC acá en Nueva Esparta, Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, por municipio tiene un defensor educativo. El defensor educativo es aquel que se encarga de participar en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren involucrados en alguna situación, alguna amenaza de derecho dentro de una institución educativa. Ahora bien, dependiendo de lo que suceda, se determina la competencia. El defensor educativo es un servicio, sirve solo para que ellos puedan conciliar cuando no se trata de un delito. Es correcto. El acoso escolar es un delito. Y si el colegio le da largas y no activa ese mecanismo, ¿cuál es el paso legal inmediato fuera de la institución? Debe obligatoriamente por ley realizar la denuncia. Cuando se ¿Ante trata, quién? En la denuncia cuando se trata de adolescentes de 14 o más años de edad
debe ser necesariamente ante la Fiscalía del Ministerio Público, que es el que se encarga de investigar la presunta comisión de hechos punibles. Perfecto. Fiscalía, y aquí en Margarita, ¿dónde pueden ir? ¿En dónde está la sede de la Fiscalía para que nuestros oyentes se ubiquen? La Fiscalía está ubicada en la avenida 4 de Mayo, de manera exacta, frente al Hospital Luis Ortega de Porlamar. El bullying es ese patrón agresivo, ¿ok?, que busca, porque tiene la intención, obviamente, de hacer daño a través de violencia física, psicológica, verbal. Pregunto, ¿existe tipificado el bullying en la legislación venezolana, específicamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente? Realmente con ese nombre no. El tipo penal dentro de la Ley Orgánica para la Protección que existe, en todo caso, es el trato cruel, es el que se asemeja a esa conducta, a ese tipo que sucede dentro de las instituciones educativas. Y es abordado a través de las instituciones educativas porque contienen en los acuerdos de paz y convivencia escolar y comunitario cuáles son las formas de abordar este tipo de conductas cuando existen dentro de la institución. ¿Y cuánto tiempo tarda la institución haciendo su papeleo y todo lo demás? Porque mientras está esperando al niño, la ansiedad avanza y el muchachito no te quiere ir a la escuela y ay, no quiero. O sea, ¿cuánto tiempo debe esperar papá y mamá o el mismo niño para que esto se atienda? Me encanta esa pregunta, Senda, porque lo más importante es que esté enterada la institución. Muchas veces, increíblemente, suceden este tipo de hechos y la institución no está enterada porque los chamos buscan la manera de cómo causar el acoso al otro, incluso con sus espectadores, sin que exista la denuncia. Y ojo, no solamente es palabras, también puede ser omisión, cuando tú ignoras a tu compañero, lo discriminas, lo apartas del grupo. Ese es el bullying social. Así mismo. El bullying social es ese, o el relacional. Es cuando justamente excluyes al niño, niña o adolescente del grupo y lo haces sentir mal, le causas un daño psicológico. Perfecto. Y si papá se cansa de la lentitud escolar y va directo al Consejo de Protección, ¿cuáles son las medidas de protección reales y obligatorias que dicta este Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente para frenar el abuso, pero ya, inmediato? La propia institución puede tomar medidas preventivas, Senda, ¿ok? La propia institución dentro de sus acuerdos, una vez tiene conocimiento, aplica sus medidas inmediatas y dentro de esas medidas encontramos todo lo que es la formación. Se usa mucho en el bullying, separar incluso en el mismo salón a los niños que puedan estar involucrados en situaciones similares o adolescentes, dependiendo de cuál sea el caso. Y el Consejo de Protección tiene medidas dirigidas a las atenciones psicológicas para fortalecer esa integridad personal de tipo psicológico. También pueden llegar incluso a dictar medidas de separación del entorno cuando la situación es muy grave y debe separarse al niño, niña o adolescente de su otro par, pero siempre garantizando el derecho a la educación de ambas partes. Ok, medidas contundentes. Esas medidas contundentes que protegen de verdad la salud mental de nuestros chamos. Mi gente, al grano, papá y mamá. Como decía mi abuela, lincha al grano. Vamos al grano. Según el artículo 1190 del Código Civil venezolano, papá y mamá responden con su bolsillo por los daños que cause su niño, su niña o adolescente. Y es que al final a la gente le duele la conciencia cuando le toca ¿qué? El bolsillito. Es viable, legalmente hablando, una demanda por daño moral cuando ese hijo o esa niña tuya le causó daño psicológico a otro. Perfectamente viable. Cualquiera que se le ha causado un daño puede intentar una demanda para que se resarza ese daño causado por ese niño o adolescente que lo causó. O sea, en este caso van a responder papá, mamá, representantes o responsables. Mira, realmente es importante la recuperación monetaria y coincido contigo en que efectivamente la conciencia se activa mucho más cuando invade el bolsillo. Pero la sanidad psicológica, mental, el corazón, la cicatriz de la que tú vienes hablando, que debe resarcirse ante situaciones que no deben realizársele a ninguna persona, es súper importante. Esa intervención familiar, ese reforzamiento de padre y madre en saber cómo enfrentar esa situación, cómo hacer contención, a quién acudir, a que no se quede callado, es importante. Y es que vamos a estar claros, muchas veces ese agresor es una víctima más, que está imitando patrones. Por eso es tan importante, mi gente bonita, insistir en que mamá y papá deben analizarse y buscar las herramientas para que sean líderes, para que sean guías en casa. Porque depende del ejemplo también, no solamente de palabras.
El ejemplo que tú le des a tu hijo, tú sabes ya que estás formando. Justicia oportuna y necesaria para frenar la crueldad desde el hogar. ¿Ustedes alguna vez vivieron en carne propia el bullying o en su entorno habían compañeritos que fueron víctimas del bullying? Antes no se hablaba de eso. Ay, no, eso es para formar el carácter, no, chicos, eso es cosa de muchachos. ¿A ustedes les pasó eso? En mi infancia, por supuesto que vi muchas personas que fueron sujetas de bullying o de abuso escolar. Y yo siempre tuve la percepción de tratar de proteger a esa persona que era víctima en ese momento de esa agresión por parte de ese otro par. Pero fíjate que antes los papás te decían, usted no se meta en eso no es asunto suyo, la van a agarrar contigo. Eso generalmente, y todavía eso te lo aplican. Yo estoy agradecida con mis padres porque en algún momento también fui víctima de bullying y supe defenderme. Mi padre siempre me dijo, Mariela, no te dejes de nadie. Y me defendía. Así es. Y tal vez me atacaron la primera vez, pero no hubo una segunda vez. Ok. Y mira, el trabajo de casa es fundamental. Cuando tú tienes un papá y una mamá que refuerzan cuál es la forma de hacer contención ante un ataque, que debes acudir al adulto, que debes definitivamente poner la mano para que esa persona no le permita que se adueñe de causarte un daño, definitivamente hace la diferencia. Hace la diferencia porque esa herramienta permite que el que está siendo agredido se defienda y no sea una víctima real para el agresor. Entonces es importante, invito al padre y a la madre que hablen con sus hijos, les den herramientas, les entreguen, los empoderen, conocimiento para saber cómo defenderse ante una situación que pueda presentarse. Y si no es él, que sepa cómo defender a su compañero, a quien él sabe que lo están agrediendo. ¿Y qué pasa con el espectador? Ese que graba, ese que se ríe, es cómplice. ¿Qué medidas pueden tomar en relación al espectador? Pues la una triada. Sí, Senda, y fíjate que son la mayor cantidad, porque la mayor cantidad son los silentes, son los que miran y no hacen nada. Así es. Y si falta ese, el que mira y no hace nada y lo hace, rompe esa sistematización. Y está el cyber también, el cyberacoso. Mira, el peor, porque ese no acaba. Haces el capture cuando causas el daño y cualquiera lo saca en cualquier momento. La ley es el escudo, pero la actitud de tu hijo es la espada. Así que es importante entrenar a tu hijo en casa con 3 herramientas desde la inteligencia emocional. Primero, la asertividad corporal. Tú eres lo que proyectas. ¿Okay? Es importante que le enseñes a que sostenga la mirada, que tenga una postura erguida, que hable con firmeza. Porque el acosador busca vulnerabilidad. Entonces, si el entorno es hostil, enséñale a tu hijo, a tu hija, que se retire con dignidad. Porque retirarse con dignidad es inteligencia, no es cobardía. Y escrito está, aléjate del mal. Segunda herramienta, la expresión verbal. Qué importante es enseñarle a decirte a tiempo. No mañana, no pasado, no la semana que viene, no, a tiempo. Papá, mamá, fulanito, sutanito, me hizo esto, me dijo esto, que tiene que decirte quién lo hizo. Y cuando él hace o me dice esto, yo me siento de tal y cual forma. ¿Ok? Ayúdame, enséñale a que te pida ayuda. Ayúdame, necesito tu ayuda para resolverlo juntos. Es importante que le quites ese bloqueo del miedo. No hay miedo. Si mamá y papá están ahí para acompañarlo, no debe existir miedo, pero eres tú quien debe enseñárselo. Y por último, la validación. Borra el, ay hijo, no le pares, ignóralo. No puede ignorarlo. Tiene que prestar atención y expresarlo. Si tu hijo habla, cree en su palabra. Y por favor, yo te voy a pedir, abrázalo desde su emoción. No lo ignores. Mis amores, colegas Marilan y Mirelva, para cerrar su participación durante este programa, una última reflexión jurídica para esos padres que nos escuchan. Bueno, mi invitación a todos los padres, madres, representantes y responsables de este Estado de Nueva Esparta es a que escuchen activamente a sus hijos, porque se puede estar presente y ausente a la vez. Escucha activamente a tu hijo.
quiérelo, respétalo y enséñalo a quererse, a respetarse, a estimarse y a valorarse. En esa medida, tu hijo jamás será víctima de bullying. Acudir a las instancias correspondientes, no se queden solo con Defensoría Escolar si no hay una solución. Vayan al Consejo de Protección, a la Fiscalía, de ser necesario cuando se trate de los casos que haya imputabilidad por la edad. Pero lo importante es que se solucione con una solución real y contundente un hecho que afecte, amenace o viole derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa es mi invitación. Acudan al sistema de protección, acudan al sistema de responsabilidad penal y acudan a los equipos multidisciplinarios para lograr una verdadera atención holística, integral en favor de sus hijos. Gracias, Mirelva, gracias, Marilan. Qué valioso mensaje. Y es que el agresor, como también lo decíamos anteriormente, no nace cruel, ¿saben? Él es un niño, una niña o un adolescente que realmente viene siendo el espejo de lo que vive en su propia casa. Es un ser que está gritando a todas voces su trauma a través de la violencia. Y qué importante es amar, escuchar y validar. Hoy en Legalmente Humana vimos que el acoso no es un juego, no es cosa de chamos. Aprendimos también que el espectador es cómplice y que el Consejo de Protección y la escuela misma y la Fiscalía dicta medidas de emergencia si el colegio dilata. El bullying, mi gente, deja cicatrices que se arrastran hasta la adultez. Saber de leyes nos protege, sí, pero educar nos salva. Y qué importante es educar, inclusive a nivel emocional. No dejes a tu hijo solo, es el llamado que te hacemos. Aprende a escuchar inclusive sus silencios. Mi gente bonita, yo soy Senda Rosas Ávila, esto fue Legalmente Humana. Eres único y esa es tu magia, tú eres importante, así que ámate, porque la vida es bella. Hasta mañana, recuerda, de 5 a 6 de la tarde, yo soy Sendara en radio.